Hola, les vamos a explicar síntesis y secreción de insulina. Somos el grupo 5, los integrantes son Sebastián Celis, Juan David García, Laura Ladino, Paula Jaramillo, Claudia Vázquez y Beidi Vega. El páncreas endocrino contiene 4 tipos de células: las células alfa pancreáticas, las células beta pancreáticas, las células gamma pancreáticas y las células PP. Las células beta pancreáticas producen insulina, una hormona mitogénica que regula la utilización de glucosa por los tejidos. Las células alfa pancreáticas producen glucagón, una hormona que estimula la glucogenólisis. Las células gamma pancreáticas que producen somatostatina, una hormona que inhibe la secreción de glucagón e insulina. Las células PP, las cuales producen el polipéptido pancreático. Este tiene diversos efectos digestivos, como la estipulación de enzimas gástricas e intestinales y la inhibición de la motilidad intestinal. Ahora hablaremos de lo que sucede en la célula beta pancreática. La síntesis de insulina es activada por el incremento de glucosa en sangre. Las células beta pancreáticas detectan este incremento. Lo realizan mediante el receptor de glucosa GLUT2, que utiliza el transporte pasivo. Las concentraciones altas de glucosa en la célula estimulan a las moléculas activadoras de la transcripción. Estas viajan desde el citosol hasta el núcleo y se unen a la región promotora del gen de la insulina, activando así su transcripción. Después de la transcripción se genera el RNA mensajero, que sale por los poros nucleares y se dirige al núcleo de la célula. Ahora, específicamente en el retículo endoplasmático, el RNA mensajero se une al ribosoma debido a la interacción con una partícula de reconocimiento citosólica, generando así la traducción del gen de la insulina. El producto inmediato de esta traducción es la proinsulina, un péptido de 11.500 daltones, que contiene un péptido señal de aproximadamente 24 aminoácidos, un péptido C de aproximadamente 30 aminoácidos, un péptido B de aproximadamente 30 aminoácidos y un péptido A que tiene 21 aminoácidos. La preproinsulina recién sintetizada y empaquetada en gránulos secretores es procesada durante su viaje a través del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, donde el péptido C sirve como una contraseña que dirige el transporte de la proteína a través de las organelas. Durante esta maduración, una enzima, específicamente una peptidasa, elimina el péptido señal. Y en las organelas sufre modificaciones posttraduccionales que incluyen el plegamiento de la proteína. Se forman puentes disulfuro entre los aminoácidos cisteína. Y la vesícula secretora pasa del retículo endoplasmático al aparato de Golgi, donde encontraremos 3 enzimas: convertasa proteína 1 y 2 y la carboxipeptidasa E. La carboxipeptidasa E se va a dirigir directamente al péptido C, donde hidroliza el enlace peptídico que une al péptido C con el péptido B. Además, la acción de las enzimas proteolíticas convertasa 1 y 2 ayuda a que queden libres los extremos C-terminal y N-terminal. Estos extremos libres tienen 51 aminoácidos en total y se denominan cadenas A, que tienen 21 aminoácidos, y B, que tienen 30 aminoácidos, los cuales terminan unidas entre sí por medio de enlaces disulfuro. Al terminar este proceso, en la vesícula queda contenida la insulina y el péptido C. Ahora hablaremos sobre la secreción de la insulina. Debido a que la célula ahora tiene altas concentraciones de glucosa, en el citosol empezará a hacer glucólisis, donde ocurren las reacciones ya mencionadas en clase y se obtiene como producto final piruvato. En la glucólisis se invierten 2 ATPs, se producen 4, obteniendo como producto neto 2 ATPs. El piruvato generado en la etapa de glucólisis sale del citoplasma y atraviesa la membrana externa mitocondrial de forma pasiva, debido a la alta permeabilidad de la misma. Durante el proceso, el grupo carboxilo del piruvato se libera como dióxido de carbono. Esto comienza con la transferencia de un grupo acetilo de 2 carbonos del acetil-CoA al compuesto aceptor de 4 carbonos, que es el oxalacetato, para formar un compuesto de 6 carbonos, que es citrato. El citrato pasa entonces por una serie de transformaciones químicas, perdiendo 2 grupos carboxilo como dióxido de carbono. La energía que tenía acumulada es liberada en forma de energía química, GTP, y poder reductor,
en NADH y FATH, que son moléculas capaces de acumular la energía en forma de poder reductor para su conversión en energía química en la fosforilación oxidativa. Se realiza la cadena transportadora de electrones y como producto final se producen de 36 a 38 ATPs, agua y dióxido de carbono. El aumento de ATP en la célula causará que los canales de potasio dependientes de ATP se cierren, de tal manera que ahora el potasio se acumulará dentro de la célula y causará la despolarización de la membrana. Esto permitirá la apertura de los canales de calcio, aumentando los niveles de calcio en la célula. Ahora el calcio activará diferentes enzimas, como las fosfolipasas. Las fosfolipasas, al activarse con el calcio, van a tomar como sustrato los fosfolípidos que conforman la vesícula secretora de la insulina, rompiendo la vesícula y permitiendo la liberación de la insulina y el péptido C. Ahora la membrana se invagina para permitir la salida de la insulina y del péptido C al torrente sanguíneo. La insulina viajará por el torrente sanguíneo hasta sus tejidos diana y el péptido C puede ser usado como una proteína de diagnóstico clínico de producción de insulina. Hasta aquí llega síntesis y secreción de insulina. Patologías relacionadas con la síntesis y secreción de insulina. En primera instancia tenemos el insulinoma, un tumor que se genera en las células beta pancreáticas debido al crecimiento neoplásico de las mismas. Es una patología poco frecuente, con una incidencia estimada de 4 casos por 1.000.000 de personas. Es un tumor benigno y al estar presente las células beta de los islotes de páncreas empiezan a producir de manera descontrolada insulina, generando grandes cantidades de ella. Esta cantidad excesiva de insulina va a sus tejidos diana, donde promueve la utilización de glucosa por los diferentes tejidos. Como está en tan altas cantidades, la glucosa decae rápidamente y se presenta como principal síntoma hipoglicemia. Otra patología muy importante relacionada con la secreción y síntesis de insulina es la diabetes mellitus tipo 2. Es importante aclarar que en esta patología las alteraciones están prereceptor, es decir, en la síntesis de la insulina. Puede ser causada por múltiples factores, como ausencia o inactivación del complejo citoplasmático que une al ribosoma con el ARN mensajero, o también después de la transcripción del gen de la insulina, donde la proteína recién sintetizada sufre un mal plegamiento, ya sea por enzimas defectuosas o enzimas activadas por el exceso de calcio que van a hidrolizar la vesícula que contiene la insulina no madura, generando así la liberación de una insulina que no puede ser reconocida por el receptor. Y por último, una de las patologías más importantes y con más frecuencia es la diabetes mellitus tipo 1. Se produce debido a la destrucción de las células beta del páncreas, lo que lleva a la deficiencia de la insulina que puede ser leve al principio, pero evoluciona rápidamente hasta la carencia total de la hormona. La susceptibilidad genética para desarrollar esta enfermedad se asocia principalmente a los antígenos de histocompatibilidad que presentan los islotes pancreáticos. Sobre esta base genética actúan factores ambientales que favorecen la expresión de la enfermedad y que pueden ser endógenos o exógenos. Entre estos factores están los anticuerpos virales, lo que explica la relación entre las epidemias virales y la aparición de nuevos casos de diabetes mellitus 1, los hábitos alimenticios como la lactancia artificial, el estrés, el crecimiento acelerado que ocurre en la pubertad, la contaminación, que se invoca como posible causa del incremento del número de nuevos casos. La mayoría de pacientes con esta enfermedad tienen inestabilidad metabólica, presentan hipo e hiperglucemia con mucha facilidad, aunque es variable y la sensibilidad a la insulina es normal. El tratamiento principal consiste en inyecciones de insulina para toda la vida. Y finalmente hablemos de la regulación de la secreción y síntesis de insulina. La principal regulación de la síntesis se da en la iniciación de la traducción del RNA mensajero. Esta regulación es dada por la glucosa, pues incrementa la tasa de iniciación de la traducción, debido a que altera estructuralmente las partículas de reconocimiento citosólicas, lo que provoca la interacción con su receptor, así generando la transcripción del gen de la insulina.
Y además, el control a largo plazo de la producción de insulina está mediado por los cambios de las concentraciones de RNA mensajero. De esta manera, la célula beta puede restablecer rápidamente los almacenamientos de insulina, permitiéndole responder a cambios en los niveles de glucosa en sangre a lo largo del día. Y ahora, la regulación de la secreción no solo implica eventos a nivel génico, sino que intervienen también eventos de conductancia iónica, segundos mensajeros y de tipo metabólico. Los eventos relacionados con la conductancia iónica tienen que ver de manera muy importante con la presencia de diferentes tipos de canales iónicos en la célula beta y su función en la movilización de ciertos iones importantes en la secreción de insulina, como el calcio y el potasio. Y los productos del metabolismo tienen que ver principalmente con el metabolismo de la glucosa. Y como ya lo vimos, estos productos llevan una secuencia de eventos que finalmente termina con la liberación de la insulina y el péptido C. Otro nutriente que regula los niveles de RNA mensajero de la insulina es la L-leucina, que incrementa la producción de RNA mensajero por la célula. La dexametasona desestabiliza el RNA mensajero de la insulina, regulando así negativamente la expresión del gen de la insulina. Además, en el canal de potasio tenemos el receptor de sulfonilureas. La unión de las sulfonilureas al receptor cierra el canal de potasio, evitando así la despolarización de la membrana, la entrada de calcio por la activación del canal de calcio y la liberación de la insulina por la vesícula.